¿Quiénes son los jugadores jóvenes que pueden tener minutos esta temporada en Primera División? En el vídeo de hoy lo vamos a analizar. Como ya hicimos la semana pasada, hoy venimos con la segunda parte de esos jugadores que pueden tener oportunidades esta temporada en Primera División. Ya lo hicimos con los 10 primeros equipos la semana pasada, os dejo el vídeo tanto por aquí como por aquí abajo. La verdad es que podéis pasaros por ese vídeo, ver cuáles son los 10 jugadores, dejar un like y todo eso, y después veniros a ver este. Realmente el orden da igual porque hablamos de 10 equipos en el vídeo anterior y hoy vamos a hablar de los 10 restantes. Como dije y como ya expliqué en el vídeo anterior, son jugadores sub-21 nacidos en el 2003 o más hacia aquí, es decir, tienen 21 años o menos, y la verdad que en estos equipos que vamos a hablar hoy ha sido bastante fácil, vamos a decir, encontrar a ese jugador. Y vamos a empezar en el Mallorca hablando de un jugador que, hace algunas temporadas al Mallorca le costó alrededor de 1 millón de euros, y estamos hablando del colombiano Daniel Luna. La temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés, donde no fue titular. Además, cuando tuvo la oportunidad, sufrió un duro golpe en la cabeza que tuvo que retirarlo del campo en camilla y perderse varios partidos. Daniel Luna ha tenido un problema importante en el Mallorca, y es que hasta ahora con Javier Aguirre el Mallorca ha jugado sin extremos, algo que imposibilitaba la posibilidad, valga la redundancia, de que el colombiano pudiera ser parte de la primera plantilla. Con la llegada de Yago Barrasate y teniendo en cuenta que ese cambio de sistema sí que tiene extremos, pues parece que Daniel Luna pueda quedarse en el primer equipo. Lo hemos visto ya en pretemporada y, como decía, creo que Yago Barrasate es un entrenador que suele dar bastantes oportunidades a los jóvenes y creo que va a darle bastante confianza al jugador cafetero. Y aprovechando el gancho de Yago Barrasate, vamos a ir a Osasuna para hablar de un jugador que ya sabe lo que es debutar en Primera División. Jugó de hecho 17 minutos contra Unión Deportiva Las Palmas en esta última temporada, y estamos hablando de Íñigo Arguibide. Es un jugador que su posición principal es la de medio derecho, pero la verdad que nos Osasuna promesas esta temporada, lo hemos visto tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. De hecho, cuando debuta con el primer equipo lo hace de carrilero derecho, entrando en la posición de Jesús Areso. A día de hoy Osasuna no cuenta con ningún jugador sub-21 en la primera plantilla, por lo que he tenido que ir a buscar a Osasuna promesas a ese jugador que podía entrar en el vídeo de hoy. Y sinceramente había varios nombres, pero por la polivalencia que os venía comentando, creo que Íñigo Arguibide puede ser una buena solución para Vicente Moreno en el primer equipo. En el Rayo Vallecano la verdad es que la opción era solamente una, y es además uno de los pocos fichajes que ha hecho el Rayo Vallecano en este mercado de verano, y evidentemente estamos hablando del central Pelayo Fernández, que fue un habitual la temporada pasada en los 11 de Rafa Márquez en el Barça B. De hecho jugó ese playoff de ascenso que acabó con la felicidad del Córdoba y con la pena del Barça Athletic, y la verdad es que es un jugador que tengo muchas ganas de ver en un Rayo Vallecano que sufrió muchísimo en defensa la temporada pasada, con una temporada desastrosa entre ellos, entre Aridane Hernández, un jugador al que le tengo más fe para esta temporada que entra, pero creo que Pelayo puede aportar. Le he visto algunos partidos en pretemporada y creo que es un jugador que todavía está un poco verde, que todavía está un poco frágil, pero puede aportar cosas al Rayo que no tenía hasta ahora. Es un jugador con una buena salida de balón, algo que si quitamos a Leyen de la ecuación, brilla por su ausencia en el Rayo Vallecano. Nos vamos a ir para el sur y concretamente para el Real Betis para hablar de un jugador que estuvo cedido la temporada pasada, que fue muy importante para que el Betis Deportivo pudiera ascender a Primera Ref, y un jugador por el que el Betis ejerció la cláusula de compra que tenía de 1 millón de euros. Evidentemente estoy hablando del central francés Nobel Mendy. Es un central que en pretemporada la verdad que está convenciendo bastante al aficionado, al periodista que cubre de cerca al Real Betis. La temporada pasada la verdad que solo lo pudimos ver en un partido con el primer equipo, y fue en ese partido de Copa donde el Betis queda eliminado contra el Deportivo Alavés, y como decía, en pretemporada estaba convenciendo bastante, y más aún teniendo en cuenta que el Betis a día de hoy solo cuenta con 3 centrales y uno de ellos es Bartra, un jugador que suele sufrir bastante de lesiones. Teniendo en cuenta a su vez que el Betis va a jugar en 3 competiciones un año más, creo que Nobel Mendy no va a ser titular
a priori, pero sí que creo que va a ser un jugador importante en la rotación. En el Real Madrid tenía varias opciones, pero yo me he querido quedar con el héroe turco, con Arda Güler. La verdad que con un gol y 2 asistencias fue uno de los claves de una de las selecciones más entretenidas de la última Eurocopa. En clave Real Madrid, pues bueno, hay que decir que su última temporada no fue lo que él pensaba que iba a ser y lo que los aficionados pensábamos que iba a ser. Solo jugó 10 partidos en Liga, donde sí hay que decir que marcó 6 goles, pero era un Real Madrid que prácticamente ya era campeón. Ahora, sí que considero que en esta nueva temporada, donde el Real Madrid ha perdido a Kroos en el centro del campo, y yo creo que esto va a modificar un poquito las alineaciones de Carlo Ancelotti, sí que considero que va a tener un hueco, no a priori como titular, pero sí que entendiendo que Bellingham va a tener que dar un pasito hacia atrás, y en esa zona de media puntas donde posiblemente entre Rodrigo, creo que también podría entrar el turco, así que sí que considero que esta temporada, y sobre todo después de ver lo que ha sido capaz de hacer en la Eurocopa, Carlo Ancelotti va a confiar más en el jugador turco. Pasamos al siguiente equipo y nos toca hablar de la Real Sociedad, donde sinceramente ha sido complicado elegir a un jugador, y no porque no tengan, sino porque tienen de más. Con la salida de Robin Lenormand, bueno, he pensado que por qué no buscar al sustituto en casa, y por qué no hablar de John Martín. Hay que tener en cuenta que es un jugador muy joven todavía porque tiene 17 años, pero bueno, al Internacional Sub-17, igual que su compatriota en esa selección, Pau Cubarsí, pues bueno, ya hemos visto que son capaces a día de hoy de rendir en primera división. Y por qué no darle la oportunidad al canterano de Zubieta, igual que se le dio la oportunidad en su momento a jugadores como Zubimendi, Barrenechea o el propio Robin Lenormand. En el Real Valladolid quiero hablaros de otro central, de David Torres, un central que fue habitual durante un tramo importante de la temporada pasada, que es un jugador de Valladolid, de la cantera de toda la vida y que por fin va a tener la oportunidad de jugar con el cuadro pucelano en primera. Aquí lo más importante es destacar que David Torres puede jugar tanto de central izquierdo como de lateral izquierdo, aunque no es lo menos habitual, y tenemos que estar muy al tanto de cómo juega en formación el Valladolid, porque la temporada pasada jugaba con una defensa de 4, pero en pretemporada está probando mucho la defensa de 5. Y yo creo que aquí David Torres puede aportar muchísimo, porque en ese perfil izquierdo le va a aportar al Valladolid esa salida de balón que, por ejemplo, Boyomo no tiene, y que además, al estar mejor cubierto en defensa, al estar más protegido, creo que se le puede dar mejor su salto a primera división, que siempre suele ser bastante complicado. En el Sevilla vamos a hablar evidentemente del relevo generacional del histórico Jesús Navas, porque la realidad es la que es. Jesús Navas en diciembre se va a retirar y alguien va a tener que cubrir esa posición. Juanlu ya tuvo varias oportunidades la temporada pasada en un equipo que sufrió una barbaridad en defensa, pero que para nada considero que ese sufrir en defensa fuera por el rendimiento del lateral derecho. Ahora mismo están los Juegos Olímpicos y eso quiere decir que va a entrar más tarde en la dinámica del Sevilla, pero yo creo que en el momento en el que entre en esa dinámica tiene que hacerse con el puesto de titular, porque a Jesús Navas le quedan solamente algunos meses en el fútbol y alguien va a tener que reemplazar al histórico lateral derecho del Sevilla. El Valencia era el equipo más complicado para elegir jugadores porque al final tiene tantísimos jóvenes que bueno, era muy complicado quedarse con uno, pero yo me tengo que quedar con Jarek, porque es un jugador que me apasiona. La temporada pasada ya lo pudimos ver, tanto de central como de lateral izquierdo, cubriendo varias lesiones, cubriendo varias sanciones y siendo un parche para el Pipo Baraja, pero la verdad que rindió donde le puso el Pipo. El reciente campeón sub-19 con España de la Eurocopa sub-19 va a entrar más tarde en dinámica del Valencia, pero yo creo que sin duda, teniendo en cuenta que Diacabí se va a perder gran parte de la temporada, que Cenk parece estar fuera y que Gallá se suele lesionar bastante, creo que es la temporada donde Jarek más minutos va a tener y creo que se tiene que empezar a asentar, no como titular, pero sí como uno de los mayores promesas de este Valencia. Y vamos a cerrar este vídeo y vamos a cerrar esta sección de jóvenes que considero que pueden tener buenas oportunidades con el central francés Willy Camboila, el que para mí es uno de los fichajes, o puede ser uno de los fichajes de este mercado de verano. La verdad es que el Villarreal ha hecho un gran desembolso pagando 10 millones de euros al Manchester United para hacerse en propiedad con el jugador francés de 18 años, pero yo sinceramente creo que es una buena inversión. Además, en las últimas horas, Aissa Mandi ha dejado el Villarreal y todo apunta a que Jorge Cuenca también pueda dejarlo. De hecho, tal vez para cuando estéis viendo este vídeo ya sea oficial. La verdad que Willy Camboila me parece un jugador perfecto para el Villarreal, un jugador perfecto para
para defender a campo abierto como le suele gustar a Marcelino. La temporada pasada Erik ten Hag ya lo tuvo que colocar como titular en varios partidos, como suplente, dadas las lesiones que tuvo, y la verdad es que yo creo que tuvo un gran rendimiento. Aquí hay que decir como anécdota que en los partidos que Willy Camboala jugó más de un minuto, según datos de FBref, el Manchester United fue incapaz de ganar. En cambio, en esos partidos donde Willy Camboala entró como suplente y jugó solo un minuto, lo vuelvo a repetir, según datos de FBref, el Manchester United consiguió 6 de 6 puntos. Anécdotas aparte, creo que el Villarreal se refuerza con un jugador físicamente muy poderoso, con muchísima carisma y que yo creo que va a caer muy bien en el Estadio de la Cerámica. Y hasta aquí este vídeo de hoy y hasta aquí esta nueva sección que hemos hecho. Como ya os dije en el vídeo anterior, me podéis dejar en comentarios qué jugadores se me han escapado, qué jugadores consideráis vosotros en cada equipo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar un like y como siempre os digo, suscribiros y activar la campanita.